Buenas tardes, ¿cómo están? Mitad de semana, bienvenidos a otra edición de 24 horas aquí por el Sistema Nacional de Televisión. Finalmente quedó en libertad, libertad plena. Este comerciante, este trabajador que fue asaltado y cuyo victimario, cuyo asaltante, terminó falleciendo luego de un forcejeo entre ambos. La familia está muy contenta, evidentemente, por esta situación, por esta decisión. Y él decía, por fin voy a poder pasar el cumpleaños número 8 con mi hijo. Me siento muy agradecido por el apoyo incondicional de todos ustedes. La primera experiencia que pasé así, como todos ustedes, ser humanos, también defenderían su vida, ¿verdad? Voy a pasar con mi hijo, este domingo cumple 8 años y el regalo más preciado que tengo en la vida. Lo que la jueza en este caso resolvió es eximirle la medida cautelar a mi defendido, ordenar la inmediata libertad del mismo. Vamos a hablar también de este tema en 24 horas. Un depósito de la firma Luom, ubicado en el barrio San Vicente, ardió en llamas. Las imágenes desde adentro, cómo quedó la infraestructura. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. Enfriamiento, matando la parte que se prende, enfriamiento. Nos refirieron que estaban aproximadamente 15 personas, se origina en el frente de este depósito. Estaba adentro, fue el último en salir, pero no sabía lo que pasaba. Porque los problemas que se arreglan con plata no son problemas. Problemas son aquellas cosas que no se arreglan con plata, muertes, esas cosas. Fuera de circulación, estamos hablando de los tempraneros allanamientos en la zona de La Chacarita. Se sacó de circulación a una peligrosa banda de tortoleros que operaba incluso en el interior del país. Tenemos orden de allanamiento. Es el propietario del vehículo, es el conductor del vehículo. Un hecho de hurto agravado. Se fueron víctimas 2 vehículos. En este momento están operando en la zona de 9 departamentos. Es autor de varios hechos en la zona del 9 departamento. Lastimosamente los incendios no dan tregua a los bomberos, a los productores agrícolas y por supuesto a los pobladores de estas zonas afectadas por los distintos focos de incendio. Ayer le mostrábamos también imágenes de lo que era el incendio en el rancho Sajonia, aquí justamente del otro lado del río. Hoy hicimos un recorrido para conocer un poquito la zona afectada. Afortunadamente el área no fue grande porque rápidamente actuaron los funcionarios de este club deportivo. Bueno, estamos ingresando al área más conocida como el rancho de Puerto Sajonia, es cruzando el río Paraguay hacia este sector. Anoche veíamos imágenes que nos preocupaban y mucho de cómo un siniestro consumía gran parte de este sector. El fuego era tal, la dimensión realmente hacía que se pueda presumir que se trataba de una gran catástrofe. Sin embargo, hay que destacar el trabajo de los funcionarios, del intendente y las personas que se encuentran en este sector a fin de establecer una barrera que impida el acceso a la zona en donde están los mobiliarios. Pero eso sí, hablamos de personas que a esta hora están clamando por más conciencia. Conciencia de la ciudadanía en general, teniendo en cuenta que todo el fuego y prácticamente los siniestros que se producen en nuestro país tienen una intervención directa del ser humano, de las personas, es decir, son provocados directa o indirectamente por acción de las personas. Ustedes van a notar que en esta área es extensa la cantidad de pastizal y área verde que quedó reducidas a cenizas
y hablamos de estas hectáreas específicamente. Y aquí ya vamos a descender en compañía de don Damián Cano, el encargado de este sector, para mostrarles una de las áreas en donde realmente el fuego causó estragos y mostrarles también algunas de las barreras que fueron establecidas a fin de evitar que el siniestro alcance estructuras importantes del club. Don Damián, esta es la parte más afectada. Sí, esta es la parte más afectada, podríamos decir. Acá comenzamos a poner las protecciones, tiempo atrás ya comenzamos el pasto se cortó, ya previmos muchas cosas. ¿Cuánto de fuego? O sea, ¿cuántas hectáreas de fuego hubo acá aproximadamente? Y yo calculo, no sé, unos 150 hectáreas, 200, más o menos. 200 hectáreas. Más o menos. ¿Todo pasto o árboles afectados? Y pasto y árboles afectados. ¿Los árboles vuelven a reverdecer? Sí. Eso preocupa mucho. Sí, depende. Por ejemplo, este sector nosotros comenzamos a cortar. Entonces yo creo que va a reverdecer. Hay lugares donde se quemaron toditos. Hay lugares donde yo creo que ya no. Entonces esto, por ejemplo, ya comenzar que haya, por ejemplo, leyes más severas contra esta gente que quema. Un poquito hacia allá, sí. Mencionaba eso. Acá el fuego presumimos fue intencional o por lo menos con intencional porque hay lugares donde se pone en un lugar y de allí comienza a prender. Es gente que a propósito, no es la primera vez, siempre suelen quemar. Vecinos acá de la zona de Nanagua o pescadores. No sabría decirte cuál de esa gente hizo esto. Conciencia, por favor, a esa gente que no queme más, porque tenemos abuela, papá, mamá, hijos. Y ahora con todo este problema que tenemos de los, de pulmones y todo eso. Gracias, don Damián. De este lado, la imagen de la devastación, la inconsciencia por sobre todo, porque reiteramos, todos los fuegos que se producen en áreas verdes tienen directa provocación o indirecta del ser humano, es decir, por acción u omisión. Seguimos con más información y hablamos nuevamente de la situación de la pandemia y lo que afecta al COVID-19 en nuestro país. Uno de los puntos que realmente representa el epicentro actualmente de la epidemia del COVID-19 en nuestro país es el departamento de Itapúa, en donde los casos se han repuntado considerablemente. El COVID-19 se convirtió nuevamente en una verdadera bomba de tiempo en el departamento de Itapúa, donde los casos aumentan a diario. De tener escasos contagios en la actualidad, según las autoridades sanitarias, los casos activos son más de 1000, lo que genera la preocupación nuevamente de los mismos. Todos los días estamos, desde el lunes más o menos estamos viendo acá una afluencia de gente, más de 500, alrededor de 500, y el ascenso de se está dando en forma sostenida, ¿verdad? En el último reporte oficial que estamos teniendo más de 1000 pacientes activos ya en lo que es todo Itapúa. De eso tenemos más o menos un 350 a 350 más o menos casos activos diarios, o sea, positivos diarios. Eso hace que vaya subiendo esta cifra y hoy en día estamos teniendo más de 1000 activos positivos. A esta situación se suman los contagios en médicos. Hasta el director de la 7ª región sanitaria, doctor José Carlos Acosta, dio positivo a la enfermedad. Y la verdad que sí, ayer justamente él estaba con contacto estrecho de familiares, ¿verdad? Él se hizo ayer y dio positivo. Él está bien, está estable, está aislado ya en su casa, ¿verdad? Estamos en conversación constante con él. También sus familiares, tiene hijos pequeños, no vacunados también, ¿verdad? Entonces él está aislado en este momento, está bien. Y eso ocurre no solamente, sino en diferentes situaciones de compañeros. En el laboratorio, por ejemplo, prácticamente 9 personal con positivo y en diferentes lugares también. Ayer también estábamos reportando en el hospital pediátrico 5 médicos positivos
y va a llegar un momento que vamos a resentir el servicio, ¿verdad? Entonces le pedimos a toda la gente que se cuide, ¿verdad? Y esto ocurre por el no cuidado muchas veces cuando estamos con estos síntomas y seguimos compartiendo, ¿verdad? Según los médicos, se llegó a este punto por la inconsciencia ciudadana. Se insta a retomar con todos los cuidados en el 7º departamento. Seguimos en el departamento de Itapúa para adentrarnos en esta investigación que tiene que ver con el caso de la muerte del joven que intentaba cruzar al lado argentino pero que fue asesinado por miembros de la prefectura de este país. Josías, con todos los detalles, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Un saludo muy cordial a la gran audiencia y a los compañeros. Efectivamente, tenemos que hablar del caso de quien en vida fuera Rodrigo Fabián Caballero, de 22 años, quien fue asesinado de un balazo tras recibir la bala por parte de agentes de la Prefectura Naval de la Argentina, cuando, ustedes ya recordarán el caso, cuando intentaba cruzar desde el puerto de Yaguarazapá en Paraguay, por aguas del río Paraná, al otro lado de la frontera, el puerto Oasis de la Argentina. Bueno, se habían pronunciado los agentes de la Prefectura Naval de la Argentina enviando una nota al consulado paraguayo en la provincia de Misiones diciendo que sí, ellos habían efectuado el disparo, pero que no fue intencional y que el disparo fue intimidatorio. Sin embargo, Rodrigo Fabián Caballero recibió un balazo, su prima, que también iba en la canoa, recibió un balazo, también un refilón en el brazo derecho. Y el celular de Rodrigo también se ve que recibió un balazo. Esas son nuevas imágenes a las cuales accedimos y tenemos para compartir con la audiencia. También un video que habría grabado la prima de Rodrigo Fabián Caballero, segundos antes de los balazos, de los 5 balazos que recibió la embarcación. Tenemos el video para compartir con la audiencia para que puedan ver. Esto se grabó dentro, o sea, en la embarcación cuando iban cruzando ya desde Paraguay a la Argentina, segundos antes del ataque mortal. Estas imágenes a las que accedimos de forma exclusiva son nuevas evidencias que van trascendiendo. Se grabó este video segundos antes del ataque. La prima es la que graba el video, se ve allí una canoa con motor, una canoa a motor. Bueno, el caso de la familia representa ahora el abogado Rolando Aquino. El abogado Rolando Aquino es encarnaceno y él lo que pide es que la Fiscalía Zonal de aquí investigue, porque se abrió 2 carpetas investigativas. Uno en la Fiscalía de Lira 28 a cargo del agente fiscal Rodrigo Vergara. La otra carpeta investigativa se abre del otro lado, en Oberá, provincia de Misiones, Argentina. ¿Qué es lo que dice el abogado Rolando Aquino? Que si bien es cierto que el impacto y la balacera se produjo del otro lado ya del río, pero del otro lado, río Paraná, del otro lado de la frontera, él dice que el asesinato se consumó de este lado, es decir, regresaron Rodrigo Fabián Caballero con el vaqueano y su prima y él falleció ya de este lado. Por lo tanto, él defiende la tesis de que esto se debería investigar y desarrollar el juicio oral en Paraguay. Escuchemos lo que decía el profesional del derecho. Desde el Vamos, prácticamente he acompañado a los familiares del finado Rodrigo Caballero, quien fue, digamos, ultimado a balazos en el río Paraná, de parte de agentes de la Naval Argentina. Específicamente 2 personales de dicho país dispararon contra él y el señor Rodrigo fue herido mortalmente, pero su deceso se dio ya en el lado argentino llegando a una clínica. Y desde ese momento he asistido a los padres y a la concubina para tratar de ayudarlo a encaminar ante las autoridades locales, nacionales, porque tenemos que tener en cuenta que este hecho generó un conflicto inclusive de contenido de carácter internacional,
porque según el criterio de los asesores, entre los cuales soy yo, ¿verdad?, consideramos de que conforme al resultado que es la muerte, el hecho también debería ser investigado aquí en nuestro país. Ya se abrió un sumario a los personales de aquel país investigativo, y creo que también ya se abrió una investigación ante el juez penal allí y radica el expediente en la ciudad de Oberá. Bueno, clarísimo lo que señalaba el abogado Rolando Aquino. Si bien el ataque se produjo del otro lado ya, en zona de la Argentina, el hecho en sí se consumó aquí, en nuestro país. Por eso él pide que se investigue aquí, que el fiscal Rodrigo Vergara de Delira 28 avance con la investigación. Nosotros intentamos hablar en varias ocasiones con este fiscal, pero no pudimos acceder a una entrevista. ¿Qué es lo que dice entonces Rolando? Pues nosotros le dijimos, doctor, no podemos hablar con el fiscal, no sabemos cómo avanzan las investigaciones. Él tampoco no es que tiene mucha apertura con el fiscal, entonces la petición de este profesional del derecho es que la fiscal general del Estado pueda pronunciarse y declararse competente y decir nosotros vamos a investigar acá, o declararse incompetente y decir no vamos a poder investigar porque el ataque se produjo del otro lado. Entonces ver la forma de presionar vía Cancillería ya a las autoridades de la Argentina para poder avanzar en las investigaciones y que no termine esto en el opareí, que es lo que se teme, compañeros. Asimismo, Josías, vamos a estar muy pendientes del seguimiento que se haga a esta noticia, sobre todo porque toma interés internacional debido a esta vinculación con la prefectura argentina. Muchas gracias y un abrazo hasta Itapúa. Mi respeto de siempre. Gracias, Josías Escobar, desde la zona sur de nuestro país. Recordemos, varios medios argentinos se hicieron eco de esta noticia, afirmando y poniendo sobre todo en cuestionamiento la actuación del personal de la prefectura argentina para con este joven. Enfriamiento, matando la parte que se prende, enfriamiento. Nos refirieron que estaban aproximadamente 15 personas, se origina en el frente de este depósito. Estaba adentro, fue el último en salir, pero no sabía lo que pasaba. Porque los problemas que se arreglan con plata no son problemas. Problemas son aquellas cosas que no se arreglan con plata. Muerte, esas cosas. Evidentemente el fuego nos acecha. En instantes, detalles de este tremendo incendio en un barrio de Asunción, donde prácticamente el fuego terminó consumiendo este gran depósito de una marca sumamente reconocida de trajes y camisas. En instantes. Mientras tanto, la información nos lleva hasta el Alto Paraná, donde bomberos del CAT-3, del cuartel de Hernandarias, acudieron rápidamente a un pedido de auxilio para tratar de controlar un incendio. Esa situación fue aprovechada por un solitario delincuente que terminó asaltando a uno de los voluntarios. Los voluntarios de la compañía de bomberos K3 acudieron al servicio solicitado por los vecinos del barrio Trigal 3 de Hernandarias, donde un incendio se encontraba amenazando varias viviendas. La víctima es el operador de la bomba de agua del carro hidrante. El delincuente aprovechó que el joven estaba solo para despojarle de su aparato celular. Se encontraba una persona, ¿verdad? Un joven, diría yo, ¿verdad? Estaba cerca de mí aproximadamente, de ponerle 5 a 6 metros. En donde estuvo, ponerle que 20 minutos ahí, ¿verdad? Entonces, ni me imaginé que podría tratarse o tenía una intención de asaltarme, ¿verdad? ¿Pensaste que estaba mirando nomás por lo que estaba? Porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando hay un incendio así en los barrios, así siempre los vecinos salen, te ayudan, te traen agua o están ahí mirando, ¿verdad? Entonces, era algo para mí normal que esté ahí mirando, ¿verdad? Entonces, en el momento en que los personales que estaban combatiendo me piden para que corte el agua, yo me doy la vuelta hacia la bomba, ¿verdad? Hacia el camión, para poder cortar el agua, y en ese trajín él me aprieta por atrás, ¿verdad? ¿Qué tenía? No tenía. Lo que sí que me apretó por la bomba
Y porque yo tenía mi teléfono, yo estaba usando la linterna de mi teléfono, porque era oscuro ahí, ¿verdad? Entonces, cuando ellos me pidieron cortar el agua, yo guardé mi teléfono en mi bolsillo. Y al girar, él me apretó por la bomba y automáticamente metió su mano en mi bolsillo. Él mismo lamentó lo sucedido, teniendo en cuenta que es su elemento de trabajo. Yo reaccioné, yo le perseguí, ponerle una cuadra, ¿verdad? Él se cayó, luego yo le agarré, él se volvió a escapar de mí, ¿verdad? Él se fue directamente a donde él sabía dónde tenía que escapar, ¿verdad? Lastimosamente no pudo más atajarle, él se fue y llevó. ¿Algunas características que te recordás de esta persona? Es un muchacho alto, flaco, tiene un arito colgante, ¿verdad? Al lado derecho. También nosotros solicitamos a la central que nos mande apoyo a al 911, ¿verdad? Se apersonó la patrullera de la comisaría 24, donde ellos me dijeron que es una persona con antecedentes. Por lo menos ya manejan. Ellos le conocen, ellos en el mismo día, luego ayer, dice que le agarraron y se volvió a escapar de ellos y demás cosas, ¿verdad? Entonces, inclusive los vecinos dijeron que vivía ahí mismo donde estábamos, a metros, ¿verdad? Estaba la vivienda de su mamá, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Sí, hizo la denuncia correspondiente, ¿verdad? Y lo hecho está, ¿verdad? Bueno. La Policía Nacional, que tomó intervención en el hecho, maneja la identidad del posible autor, quien sería un conocido marginal de la zona. Y ayer al inicio de nuestro informativo le contábamos la historia de este comerciante de nombre Óscar Julián Fernández Melo, quien fue imputado por homicidio doloso y con pedido de prisión preventiva. ¿Por qué? El hombre estaba descansando en el interior de su vehículo en una estación de servicio en la zona de Fernando de la Mora, horas de la madrugada, 3 de la mañana aproximadamente, cuando es asaltado. Le arrebatan algunos objetos y por sobre todo el teléfono celular de muy alto valor para él. Incluso le mostramos estas imágenes de circuito cerrado cuando el hombre, Fernández Melo, persigue al hombre que lo asaltó, que le arrebató el teléfono celular. Después acá en esta imagen ya vemos cuando él retorna con su aparato telefónico en mano y una herida punzante a la altura del abdomen. Finalmente se encontró en la vía pública el cuerpo del presunto asaltante y la Fiscalía consideró que el responsable de la muerte de este joven salido recientemente de Tacumbú, de 25 años, era el trabajador. Y decíamos, escuchábamos su testimonio, contaba su historia, cómo pasaron los hechos, y decíamos que por lo que veíamos en estas imágenes de circuito cerrado, no eran suficientes los elementos, y que sería interesante conocer un poco el acta de imputación para saber si efectivamente hay elementos de convicción para acusarlo o imputarlo por homicidio doloso. Y aquí tenemos el acta de imputación y vamos a compartir. Me corro de un lado y destacamos algunas partes. Dice, a través de imágenes de circuito cerrado recabadas por la zona del hecho punible de homicidio doloso, donde se observa, dice, a las 3:23 horas aproximadamente a la víctima siendo perseguida por una persona de contextura física robusta con el torso descubierto y luego se la observa regresar por el mismo camino luego de haber perseguido a Julio César Osorio, siendo las 3:29 aproximadamente, quien posteriormente a raíz de tareas investigativas fuera identificado como Óscar Julián Fernández Melo. Se constituyeron, en referencia a los policías, hasta la ciudad de Paraguarí, ya que obtuvieron la información que el supuesto autor estaría en la dependencia policial de la comisaría primera de la ciudad de dicha ciudad y procedieron a la detención del señor Óscar Julián Fernández Melo. Sigue diciendo más abajo, extractamos esta parte también del acta de imputación. Inmediatamente después de sucedido el hecho investigado, según se constata con las imágenes de circuito cerrado obtenido del mismo nosocomio por personal interviniente en la presente causa para luego trasladarse hasta su domicilio en la ciudad de Paraguarí. Recuerdan ustedes que el señor Fernández confesó que después de ser herido subió a su vehículo, fue al hospital de clínicas y le dijeron no podemos asistirlo acá, su herida va a tener mejor atención en el hospital del trauma, entonces el hombre fue hasta el hospital del trauma y es aquí, de aquí es donde sacan el video de circuito cerrado donde se lo ve él llegando al hospital del trauma para recibir asistencia médica. Vayamos a la segunda parte
de esta acta de imputación. Y fíjense lo que dice acá. El victimario corrió tras la víctima. El victimario es Fernández Melo, el comerciante, en la vía pública y cuadras después lo hirió con un arma blanca. ¿Qué certeza tiene la fiscalía que efectivamente fue Fernández Melo el que le hirió al hombre? Lo que produjo su deceso, según fue corroborado por el médico forense del Ministerio Público, quien además no comunicó inmediatamente el hecho a las autoridades pertinentes ni se puso a disposición, sino más bien se dio a la fuga, dice, hasta la ciudad de Paraguarí, lugar desde donde fue detenido. Pero si quería fugarse, lo hubiera hecho tranquilamente. Y lo primero que hizo, después de salir del hospital, donde fue a recibir asistencia médica debido a su herida, fue presentarse en la comisaría y relatar lo sucedido. Y acá dice, ¿y por qué pide prisión preventiva pidió la fiscalía? Porque considera que existía peligro de fuga. Por eso decimos que bien pudo haberse fugado. No lo hizo, se fue directamente a la comisaría luego de su alta médica a contar lo sucedido. Y porque los policías de la comisaría primera de Paraguay reportaron a sus colegas que de Asunción, fueron desde acá a detenerlo. Esa es la historia. Bueno, hoy compareció ante la jueza Nancy Duarte, jueza penal de garantías de Fernando de la Mora. ¿Y qué dispuso la magistrada? Vayamos al siguiente documento. A ver qué dice. Revocar por contrario imperio la providencia de fecha 18 de enero del 2022. O sea, con esta revocación, el acta de imputación se devuelve al Ministerio Público para que en el lapso de 10 días replantee su requerimiento. Eximir de medidas cautelares al ciudadano Óscar Julián Fernández Melo. O sea, Óscar Fernández Melo no tiene ninguna medida cautelar, no tiene ninguna condición que cumplir, tiene libertad plena, libertad absoluta, puede salir del país cuando quiera y puede volver a territorio paraguayo cuando lo desee. Ordenar la inmediata libertad del ciudadano Óscar Julián Fernández Melo. Y efectivamente, hoy en el transcurso de esta tarde se produjo la liberación, dejó el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, el señor Óscar Julián Fernández Melo. Ahí estuvo nuestra compañera Alejandra Pereira, quien va a contarnos detalles de lo que fue ese momento vivido y por supuesto en medio de aplausos de parte de los familiares, el señor Fernández Melo iba abandonando la dependencia policial. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Un saludo también para los compañeros y los televidentes. Y se podría decir que el caso de Óscar Julián Fernández tuvo un final feliz, ya que finalmente la jueza Nancy Duarte dispuso que el comerciante que fue imputado por homicidio doloso quede en libertad de forma inmediata. A las 4 de la tarde aproximadamente, él salía del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, fue recibido por sus familiares, sus hermanos que llegaron hasta ese punto. Y una de las primeras palabras que él mencionaba es que él era inocente, que estaba muy contento, muy feliz por la decisión que se había tomado y también decía que finalmente va a poder pasar, por ejemplo, el fin de semana en compañía de su hijo, quien cumple años. Vamos a escuchar esta primera parte de lo que fueron las primeras palabras del señor Óscar Julián Fernández. Me siento muy agradecido por el apoyo incondicional de todos ustedes y gracias a eso y a mi libertad voy a pasar el cumpleaños número 8 con mi hijo, que es lo más preciado que tengo en la vida, y le agradezco por el apoyo de ustedes. Primera experiencia que pasé así, como todos ustedes, ser humanos también defenderían su vida, ¿verdad? Y es algo, como te digo, es un sentido común, ¿verdad? Para cada persona. Ustedes también defenderían su vida y de cualquier persona. Me fui detrás del muchacho como para... Solo quería rescatar mi teléfono celular, pero bueno, no recibí una buena respuesta de él y entonces comenzamos a forcejear y sucedió. ¿Vos contaste que incluso quisiste negociar con él, ofreciste dinero? Exactamente, yo soy de lo pacífico primero, después pasó lo que tenía que pasar. Él fue el que reaccionó por mí, que yo en ningún momento esperé de él. Ayer en la comisaría, cuando llegué a las 10 de la mañana más o menos,
me mencionaron ahí, ¿verdad? Yo me fui a hacer la denuncia, le dije que el lugar donde me asaltaron, esto que aquello, y ahí ellos también ya captaron lo que el lugar del hecho, entonces me dijo que hubo un fallecido y bueno, ahí me enteré que hubo un fallecido. Sí, ya quedé demorado. Bueno, y de esta forma él salía del Departamento de Investigaciones, ya fue recibido por sus familiares, entre felicidad y llanto también por parte de sus hermanos y de él. También logramos conversar en este caso nuevamente, Aníbal, con el abogado Hugo Flores. Él cuestionó bastante el actuar del Ministerio Público, hablaba de que tomaron decisiones muy apresuradas y que habían de haber recabado más información, más elementos para imputarlo de forma muy apresurada. Vamos a escuchar lo que mencionaba el abogado Hugo Flores. Lo que la jueza en este caso resolvió es eximirle la medida cautelar a mi defendido, ordenar la inmediata libertad del mismo y le remite nuevamente, le devuelve la imputación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que la jueza revoca por contrario imperio la providencia recaída el día de ayer y le devuelve las actuaciones conforme al artículo 314 del Código Procesal Penal, que es el trámite de oposición. No admite lo solicitado por el órgano interviniente, en este caso por el fiscal, y le solicita para que modifique en un plazo de 10 días su petición inicial. Yo como defensa técnica al principio me enfoqué netamente en lo que es la libertad, en lo que es enfocarme netamente en lo que es luchar y conseguir que él esté en libertad y luego analizar la posibilidad de, en todo caso, recusar, denunciarle a la fiscal. Yo creo que la fiscal se apresuró. Efectivamente, de acuerdo al informe policial, ella ya tomó una determinación drástica, considera esta defensa en el sentido de haberlo imputado ya por homicidio doloso en carácter de autor. Sin embargo, mi cliente, al momento de ejercer su derecho constitucional, él ha prestado declaración indagatoria en la fiscalía y él ha dado su versión de cómo ocurrieron los hechos, y la fiscalía por lo menos tuvo que haber colectado más evidencia, más datos, más información a los efectos de poder quebrar o enervar la versión de mi defendido. En ese hipotético caso, y de acuerdo a la hipótesis que maneja la fiscalía, yo creo como defensa que tuvo que haber realizado más diligencias para poder, en todo caso, sostener una eventual imputación. Hay que decir, Alejandra, audiencia, que el fiscal adjunto Federico Espinosa designó a Itálico Rienzi, al agente Rienzi, como coadyuvante de su colega Sandra Fariña, que es la titular de la causa, pero que está en proceso de aislamiento debido al COVID-19, y fue Rienzi el que acudió a esta audiencia ante la jueza para la aplicación de las medidas cautelares y planteó a la magistrada Nancy Duarte medidas menos gravosas a la prisión preventiva, alegando que necesitaban colectar más elementos de convicción, más elementos indiciarios o probatorios para sostener este proceso. Sin embargo, la magistrada consideró que correspondía la exhibición de medidas cautelares y aquí está el resultado, Ale. Exactamente, y eso es lo que cuestionaba duramente también el doctor Hugo Flores, en este caso, la decisión apresurada por parte del Ministerio Público. Y por último también, Aníbal, él no descartó accionar contra las fiscales que tomaron esta medida. En la última parte también mencionaba esto que se podría dar en los próximos días. Exactamente. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Y hay que decir que el proceso va a continuar, por supuesto, después de que el Ministerio Público corrija su requerimiento, el proceso por homicidio doloso va a continuar. ¿Y por qué no? Si la Fiscalía junta los elementos de convicción, los elementos probatorios, terminará acusando a este hombre por homicidio doloso o en su defecto admitiendo que el señor Fernández Emelo actuó en legítima defensa.
Hablamos también de este caso que tiene que ver con un seguimiento realizado por las autoridades y un allanamiento que tuvo lugar en la zona del barrio Ricardo Brugada. Como resultado, un joven de 24 años detenido, él formando parte de un grupo de tortoleros que operaban diferentes puntos del país. 15 casos con características similares que involucran supuestamente a este joven. Una comitiva fiscal policial de Paraguarí realizó una serie de allanamientos en el barrio Ricardo Brugada de la capital, en la búsqueda de los presuntos integrantes de un esquema de tortoleros que habría afectado a más de 15 automovilistas. Es autor de varios hechos en la zona del noveno apartamento. Decíamos, una persona que ya cuenta con antecedentes. Sí, efectivamente cuenta con varios antecedentes por el mismo hecho. Ahora cuenta con orden de captura referente a hecho acontecido la semana pasada. Supuesto tortolero sería, según. Efectivamente, así mismo. Esta sería una de las personas que se movilizaba a bordo del vehículo blanco que usted ya le estaban dando seguimiento. Es el propietario del vehículo, es el conductor del vehículo. Estamos buscando ahora a sus cómplices. Habla de un esquema integrado por al menos 15 personas. Más o menos así, estamos manejando de esa manera. ¿Todos serían de la zona de la Chacarita o...? De distintos lugares, también en zona Lambaré. Estamos manejando el... ¿Operan entre Central y Paraguarí? Más están ahora, en este momento, están operando en la zona de noveno apartamento. En Paraguarí. En cuanto al vehículo que utilizaban para movilizarse, ¿qué saben de la ubicación del vehículo? Eso ahora vamos a consultarles porque acá en el estacionamiento, que es bastante amplio, no estamos encontrando. ¿Sería una de las personas más importantes del grupo la detenida en la jornada hoy? Pienso yo que sí, es la parte logística, el que brinda los vehículos. ¿Estaba escondiendo usted, comisario, porque no fue tan fácil encontrarle en esta vivienda? Por la situación misma del lugar y las puertas que se encuentran totalmente bajo llaves. Tienen varias habitaciones. En la parte de arriba, abajo más como un negocio. ¿Evidencia, comisario? Ahora vamos a comenzar a buscar. De la casa allanada fueron incautados varios tipos de bolsos, una importante cantidad de dinero en guaraníes y reales, el automóvil presumiblemente utilizado por los sospechosos y este martillo con punta de diamante, utilizado normalmente por los famosos tortoleros para romper las ventanillas de los vehículos. El lunes 10, el lunes anterior, en frente al cementerio de la ciudad de Paraguarí, consistente en un hecho de hurto agravado. Fueron víctimas 2 personas, o sea, dos vehículos que fueron los tortoleados, como se lo conoce en la jerga callejera, ¿verdad? Y fueron sustraídos del interior documentos personales, dinero en efectivo, chequeras y otros documentos. Y en un trabajo de investigación, juntamente con el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, con la cámara de circuito cerrado, se pudo ver el vehículo, el cual utilizaron estas personas. Fueron 2 personas, uno está plenamente individualizado y es justamente de estas personas que estamos viniendo acá, no constituimos acá ese efecto. No están siendo atendidos, fiscal. Esto es una vivienda. Tenemos orden de allanamiento. Se puede romper la cerradura y creo que vamos a tener resultados efectivos porque desde el día de ayer que estamos cuidando esta zona, digamos. El detenido fue identificado como Edelmiro Torres, quien ya posee varios antecedentes por hechos similares. Él sería uno de los principales integrantes de este esquema de tortoleros, conformado por al menos 15 personas, todas ya identificadas por la policía. Y en otro procedimiento, esta vez ocurrido en la zona de San Japuta, departamento de la Mambay, agentes de la SENAT detuvieron a este sujeto, un hombre buscado por la justicia brasileña. Se habla de que es un líder criminal y junto con él cayeron 2 de sus colaboradores que posteriormente fueron todos ellos expulsados del país y entregados a la Policía Federal brasileña. Allí la justicia los requiere. Se trata de Márcio Vinicius da Paixão Veira, alias Pica-Pau, líder del PCC en Minas Gerais, quien ya había sido expulsado de nuestro país anteriormente, pero luego se fugó y volvió a Paraguay. El operativo fue coordinado con la Federal del Brasil. Los 3 brasileños fueron sorprendidos en un establecimiento rural ubicado en las afueras de San Japuta y estarían coordinando actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas y armas desde nuestro país.
En este procedimiento se incautaron armas de fuego, justamente veíamos en imágenes, como también vehículos. Repetimos, ellos fueron detenidos en este procedimiento, identificados los cómplices también como Misael Correa Viana, Jonathan Piñeiro Rocha, ambos también fugados de una cárcel de Brasil. Este es el momento en el que justamente eran retirados de este establecimiento y ya más tarde, después del papeleo, fueron entregados a la federal brasileña. Fueron sorprendidos estos sujetos dentro de la vivienda, no se le dio oportunidad de reaccionar, se procedió a identificarlo, se pudo ubicar al objetivo principal, que es de nombre Mauricio Vinicius Paixão Vieira, alias Pica-Pau, quien estaba con otros dos sujetos de nacionalidad brasileña. Tenían consigo armas largas, básicamente escopetas semiautomáticas con varios cartuchos calibre 12. Y por la situación irregular en que estaban también, el ingreso irregular, fueron aprehendidos. Actualmente en este momento ya están aprehendidos, privados de su libertad. Vamos a realizar los trámites administrativos ante migraciones para proceder a la expulsión de estas 3 personas, la entrega a la autoridad brasileña para que puedan ellos rendir cuenta ante la justicia de su país. Tendrían orden de captura que se habían fugado de la cárcel de Brasil y que serían miembros del PCC. ¿Son considerados peligrosos? Según la información que proveyó la Policía Federal, uno de ellos, el alias Pica-Pau, sería un miembro activo e importante del grupo del PCC. Y es tiempo de hablar sobre la situación de emergencia que se vive en nuestro territorio, y esto debido a la gran cantidad de incendios. Esta vez le mostramos imágenes de lo que ocurría en la zona de Coronel Oviedo. Este es el llamado que se recibe las 24 horas del día en la ciudad. Estamos viendo ahí el combate intenso de los bomberos con llamaradas en terrenos bastante secos, en donde la propagación de las llamas se da con facilidad. Todos pastizales provocados o generados de manera accidental y que se van desbordando conforme pasan los minutos, teniendo en cuenta el calor, el viento y la sequía de las zonas de los pastizales y zonas arborizadas. Las imágenes corresponden a focos a los que estamos asistiendo gradualmente desde esta madrugada, señalan los bomberos, más de 10 focos de gran magnitud plenamente identificados en el área de Coronel Oviedo. A esto se suman los pedidos similares de distritos aledaños. Recordemos que los bomberos no están dando abasto y los propios combatientes que estaban hoy en esta fábrica en el barrio San Vicente, después de extinguir el incendio, tuvieron que viajar hasta la zona de Misiones para dar respuesta a los llamados que no terminan lastimosamente con respecto a la gran cantidad de incendios. Son las 19:44 minutos de esta tarde, hacemos una pausa, ya venimos. Enfriamiento. Matando la parte que se prende, enfriamiento. Nos refirieron que estaban aproximadamente 15 personas. Se origina en el frente de este depósito. Estaba adentro, fue el último en salir. Pero no sabía lo que pasaba. Porque los problemas que se arreglan con plata no son problemas. Problemas son aquellas cosas que no se arreglan con plata. Muerte, esas cosas. Y vamos a hablar ahora del pequeño Axel Rojas Vargas, este chiquito de tan solo 1 año de vida. Sus padres están organizando una rifa para recaudar fondos y de esa manera adquirir la vacuna para mitigar los efectos de la enfermedad que padece el pequeño, que es la atrofia muscular espinal tipo 1.
La ampolla debe ser aplicada antes de los 2 años de vida para que resulte efectiva. El medicamento que requiere el pequeño es Zolgensma, el más caro del mundo. Su valor asciende a $2.200.000, por lo que para recaudar semejante cantidad de plata, o la mayor cantidad posible, los premios de la rifa, ¿saben qué? ¿Sabe cuáles van a ser? La casa y el vehículo de la familia. Los familiares del pequeño ya vienen organizando diferentes actividades para llegar a la meta y salvar la vida de Axel. Sin embargo, son conscientes que solo con la ayuda de la ciudadanía esto será posible, por lo que pusieron en marcha esta actividad a modo de que tanto los pobladores de Coronel Oviedo, ciudad donde residen actualmente, así como todo el país, pueda aportar su granito de arena adquiriendo sus boletas para el sorteo. Los interesados, anoten, ahí tienen los números en pantalla. Los interesados en ayudar, en darle una mano a esta familia, lo pueden hacer contactando al 0971-766-565 con Rosana o al 0971-421-571 con Aníbal, papás del pequeño Axel. También pueden hacer transferencias directas a través de giros al 0986-183-607 o giros vía Western Union a nombre de Aníbal Rojas con cédula de identidad 5.345.393. Coronel Oviedo, kilómetro 132, barrio Maristas. Allí vive el pequeño Axel junto con sus padres. Pero vamos a escuchar un poquito al papá y a otros familiares del pequeño. No es un momento fácil para nosotros, ¿verdad? Pero tampoco es indispensable los bienes materiales comparado con la vida de un hijo, ¿verdad? Nosotros decidimos con la familia, principalmente con la señora, ¿verdad? Preferimos vivir bajo el puente, pero teniéndole a Axel, ¿verdad? Esa es la idea que nosotros tenemos, porque de nada nos sirve tener una casa y no tenerle a Axel. Y estamos en esa lucha, ¿verdad? Esta campaña de la rifa nacional lanzamos para todo el país. Queremos llegar a todas las ciudades de todo el país a través de la municipalidad y las gobernaciones. Son 750.000 boletas que tenemos que vender, ¿verdad? Así como mencionaste, pusimos todos los bienes materiales que tenemos para sortear, ¿verdad? El primer premio es la casa con el terreno donde vivimos, el segundo premio es el auto familiar, el tercer premio un terreno 12x30 que fue donado por el padrino de Axel y 2 ganados más que fueron adheridos por personas NN, ¿verdad? Que no quiere que se le mencione. Y el costo de la boleta está a 20.000 guaraníes. Como te dije, tenemos pensado vender 750.000 boletas para poder llegar al costo, ¿verdad? Que en realidad asciende a casi 15.000 millones de guaraníes al cambio actual del dólar, ¿verdad? En dólares está 2.150.000. Y en eso estamos enfocados. La fecha de sorteo va a ser el 16 de agosto, una fecha simbólica también para los niños en Paraguay. Y tenemos muchas esperanzas porque recibimos apoyo de todo el país. Encarnación, Concepción, Ciudad del Este, Pedro Juan, Chaco, mismo acá Central. Y hicimos un corte, un cálculo de las 750.000 boletas, dividiendo por la cantidad de municipios que hay en Paraguay, que son 257 aproximadamente, y nos dan un corte de 3.000 boletas por cada ciudad, ¿verdad? Creo que no es mucho lo que estamos pidiendo y el objetivo es llegar a todos los municipios para que nos ayuden con la venta, en este caso de la rifa, ¿verdad? Vamos con la información hasta el departamento del Alto Paraná, en su capital. Ya está Luis Gavilán para comentarnos de este rápido robo de vehículo. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Bastante bien, Carlos. Un saludo para vos, para nuestros televidentes también. Las últimas semanas, estadísticamente, han reportado justamente un elevado aumento de hurtos, principalmente hurtos de vehículos, los llamados chilerés aquí en el este del país, de 3 a 4 denuncias por día. Realmente es impresionante. Y son vehículos muy requeridos por los robacoches, que son expertos en levantar en cuestión de segundos o minutos tal vez estos vehículos. Ocurrió un nuevo hecho, imágenes del circuito cerrado de este barrio Don Bosco, Ciudad del Este, específicamente en este sector. Han captado
y esto quedó registrado el momento en que levantan un vehículo más, en este caso un Toyota Vía Chile, Toyota Alex, propiedad de la familia Abogado. Estamos justamente con la víctima. Natalie, ¿cómo estás? Buenas noches, por así decirlo. ¿Te tocó el turno? Me tocó el turno, como estaba diciendo, no pensé pasar por esto. El vehículo es propiedad de mi mamá, la señora Sonilda González. Yo había llegado aproximadamente a las 12:40 del día de hoy. Estacionamos aquí en el patio. ¿Cómo? ¿Vos venías por este? Vine de la avenida Perú, Sí. de la avenida Perú, vine y estacioné aquí en la sombra, que es del patio del... ¿Dónde estamos nosotros? Vamos Sí. a ingresar, porque hay una sombra muy interesante durante el... Sí, es una sombra que varios vecinos vienen aquí a estacionar. ¿Y esta es tu casa? Esta es mi casa. Reja blanca. Sí, la casa roja de rejas blancas. Y este es el patio del nuevo SNPP. El vehículo quedó estacionado aquí, en este lugar donde estamos ahora. Así mismo, aquí estaba estacionado, no había ningún vehículo de este lado, ni a la derecha ni a la izquierda. Y bueno, 12:30, se percatan ustedes, ¿cuántos minutos después más o menos llega el otro Toyota donde estaban los delincuentes? Bueno, mi mamá salió, yo llegué a las 12:40 y a las 3:30 mi mamá sale, agarra la llave de su auto, me dice yo voy a salir un rato y sale y me dice ¿dónde estacionaste el auto? Ay mamá, ahí nomás le dije, ¿verdad? En la sombra. Y no está, me dijo. Y ahí entramos en shock, ¿verdad? Porque no estaba el vehículo donde yo dejé, pegado a mi casa en el patio del CNPP. ¿Qué ocurre? Ahí empiezo a hacer mi llamada, mi denuncia 911 a los agentes policiales de automotores, de investigaciones, ¿verdad? Y el vecino aquí es el que cuenta con circuito cerrado, donde nos percatamos que haciendo las 13:12, ¿verdad? Llega un vehículo Allium color plateado con chapa Mercosur. Solamente la terminación fue visible 391. Viene del fondo de la calle, entra aquí, estaciona del lado del conductor de mi vehículo y luego en 3 minutos se ve que el Toyota Alex de nuestra propiedad sale y se va dirigido a la avenida Perú y el Toyota Allium sale y se va de nuevo de donde vino, hacia el fondo. Todo eso en 3 minutos. Rapidísimo. Rapidísimo. 15 minutos después mi mamá fue la que salió y ya no encontró el vehículo. Nadie vio nada. Muy choqueada. Hiciste publicaciones en redes sociales apelando un poco a la ciudadanía también. Muy golpeada por esta situación, por el sacrificio, por todo lo que cuesta hoy tener un vehículo. Sí, la verdad que sí, porque es un vehículo lo que estamos pagando todavía, con muchos sacrificios, ¿verdad? El vehículo de mi mamá que ella me presta a mí para poder trabajar, ¿verdad? Yo soy abogada, trabajo en la profesión y es muy triste, ¿verdad? Porque normalmente yo veo que son los vehículos Toyota Premio, ¿verdad? Siento mucho por las personas que se les roban, pero ahora me tocó un Toyota Alex, que algo no es muy común que suceda. Y apelo mucho a las autoridades como a la gente de investigación de delitos, a la gente de automotores, que se luzcan y demuestren que sí se puede recuperar los vehículos trabajando en conjunto, porque yo sé que ellos son capaces y me gustaría mucho demostrar que sí se puede confiar en las autoridades y que sí se puede recuperar. Hasta hoy estás con ese ánimo de confiar en las autoridades, pero evidentemente... por la cantidad de robos, de hurtos que ustedes ven, y estaba comentando justamente fuera de cámara, y evidentemente la estadística nos miente. Desanima mucho, pero voy a tener fe de que nuestras autoridades sí van a poder. Un trabajo conjunto con la gente de automotores, investigación de delitos, ¿verdad? Son varios pues las personas que conocen que actúan de así, ¿verdad? Como se dice, siempre se sabe todo, ¿verdad? Pero no, sin prueba no podemos indicar a nadie. Y esperemos que aparezca, por lo menos que dejen abandonado el auto, ¿verdad? Porque hoy en día ya no es más un lujo, es una necesidad. Totalmente. Bueno, Natalie, mucha fuerza. Vamos a dar tu número de teléfono si te animás. Sí. He visto la publicación en Facebook, ya dejaste. Sí, para cualquier información, mi hermano también estaba ofreciendo el monto de 2 millones de guaraníes. ¿Hay una recompensa? Sí, para las personas que puedan dar una información para llegar al paradero de nuestro vehículo, ¿verdad? ¿El número de teléfono? 0992-980-191. Pueden hablar conmigo. Repetí lentamente. 0992-980-191. Mucha fuerza. Muchas gracias. Natalie Bogado,
nueva víctima. Decimos, las estadísticas son alarmantes aquí en el este del país. Los vehículos de preferencia de los delincuentes, aquellos denominados vía Chile, compañeros. Bueno, Luis, la pregunta, la que surge ante este escenario y la cantidad de robo de vehículos, ¿se usa para cometer algún tipo de atracos, asaltos, o finalmente terminan en los desarmaderos? Porque vender como tal vehículo, complicado por el sistema de la cédula verde, por las transferencias. Veo yo ambas posibilidades. Bueno, increíblemente los delincuentes tienen muchos contactos, se ingenian y están operando de distintas formas. Están aquellos que roban mediante un asalto armado, despojan a las personas de sus vehículos. Generalmente esos vehículos son utilizados para otros atracos, que ya tuvimos experiencia. Estos vehículos que son generalmente van a los desarmaderos, porque se requiere mucho de estos repuestos, porque hay mucha gente que tiene la posibilidad de comprar solamente los importados vía Chile. Y otra situación que ya incluso nosotros tuvimos experiencia aquí en el este del país, de vehículos que son clonados, documentos clonados y venden, estafan. Hay una red de estafadores que opera de esta forma con vehículos robados, hurtados, con clonación de documentos, incluso mucha gente involucrada, gente de las instituciones donde se permea absolutamente todo. Entonces existen distintas modalidades para los delincuentes. Realmente es impresionante cómo operan y a la vista está lo que ocurrió hoy, las estadísticas también en las distintas comisarías, denuncias diarias de hurtos, preferentemente de vehículos vía Chile, Carlos. Bien, excelente, Luis. Gracias por este reporte. Buenas noches. Correcto, un abrazo. Bueno, ahí en pantalla aparece precisamente el número telefónico, acá está, de la mujer propietaria, quien, bueno, ofrece una recompensa para aquella persona que pueda aportar algún dato y permita recuperar este vehículo que fue hurtado de esta manera. Hacemos una breve pausa, después de ella hay más información para compartir con ustedes, ya volvemos. Juez ordenó la libertad de comerciante que mató a un delincuente y que fue imputado por la Fiscalía por homicidio doloso. Realmente momentos emotivos en el reencuentro con su familia. La familia está muy contenta, evidentemente, por esta situación, por esta decisión. Y él decía, por fin voy a poder pasar el cumpleaños número 8 con mi hijo. Me siento muy agradecido por el apoyo incondicional de todos ustedes. La primera experiencia que pasé así, como todos ustedes, ser humanos, también defenderían su vida, ¿verdad? Voy a pasar con mi hijo, este domingo cumple 8 años y el regalo más preciado que tengo en la vida.
Lo que la jueza en este caso resolvió es eximirle la medida cautelar a mi defendido, ordenar la inmediata libertad del mismo. Multimillonarias pérdidas sufrió la empresa Luomo luego de que esta mañana se incendiara su depósito donde tenía guardado al menos 40.000 prendas. Esto en el barrio San Vicente, aquí de Asunción. Enfriamiento. Matando la parte que se prende, enfriamiento. Nos refirieron que estaban aproximadamente 15 personas. Se origina en el frente de este depósito. Estaba adentro, fue el último en salir. Pero no sabía lo que pasaba. Porque los problemas que se arreglan con plata no son problemas. Problemas son aquellas cosas que no se arreglan con plata. Muerte, esas cosas. Otro tema destacado hoy en 24 horas fuera de circulación. Estamos hablando de los allanamientos realizados hoy en La Chacarita. Se detuvo a presuntos miembros de una banda de tortoleros. Tenemos hora de allanamiento. Es el propietario del vehículo, es el conductor del vehículo. Un hecho de hurto agravado. Se fueron víctimas 2 vehículos. En este momento están operando en la zona de noveno departamento. Es autor de varios hechos en la zona del noveno departamento. Hablamos acerca de esta información que nos lleva hasta la zona del lote Iguazú, San Lorenzo. Van a observar estas imágenes de circuito cerrado que corresponden a lo que fue, en todo caso, la investigación, las imágenes de los presuntos autores de varios hechos de robo agravado que tuvieron lugar en diferentes puntos. Así se movilizaban estos muchachos, 3 personas detenidas que actuaban obviamente de manera conjunta, siendo cómplices. Un vehículo, en este caso un biciclo, era el utilizado para trasladarse, transportarse. Otros descendía del biciclo y lo que hacía es esto, robar de una manera fácil, sencilla, hasta práctica diría, todos estos móviles y los trasladaba hasta un punto que finalmente fue hallado por efectivos de la Policía Nacional. Uno de los hechos ocurrió, por ejemplo, en el estacionamiento de un supermercado, otro frente a locales comerciales. De los vehículos recuperados hablamos de 3, incautaron 3 motocicletas, una de ellas fue utilizada para el robo, otra de dudosa procedencia y otra que tendría varias partes de la motocicleta robada día atrás en la zona de Kennedy. También se lograron incautar dosis de cocaína, según lo que lograron expresar los intervinientes. Los detenidos se encuentran recluidos en la comisaría 32 Posta Ihuicuá a cargo del Ministerio Público. Durante un allanamiento se pudo detener a 3 personas, como también se puede incautar evidencias que guardan relación a un hecho de hurto agravado, como también sustancias estupefacientes, presumiblemente cocaína. Este allanamiento se realizó en el barrio Lote Iguazú de la ciudad de San Lorenzo. El hecho de hurto agravado ocurrió el 2 de enero en el estacionamiento del supermercado Leti, que se encuentra a varias cuadras de este lugar. Se hizo las investigaciones correspondientes, en todo momento hubo cierta comunicación con la víctima, se manejó información de que la motocicleta se encontraría en ese barrio, por lo que se puso a conocimiento de la Fiscalía las informaciones que se estaban manejando con la víctima y el día de hoy se pudo realizar el allanamiento. 3 personas fueron detenidas, así mismo. ¿Se tiene la identidad de esa persona? Sí, así mismo. Sí. El propietario se llama Diego Julián Sánchez y como también la ciudadana Araceli Sánchez y Guillermo Cano Ríos. ¿Estas personas serían los autores de aquel hurto agravado ocurrido? Es lo que manifestó la víctima, que reconoció plenamente mediante circuito cerrado. Ahora, la motocicleta que se hurtó en la fecha, ¿no se pudo recuperar? No se pudo recuperar, pero la víctima pudo reconocer por la motocicleta que se pudo recuperar, que varias partes que se encontraban por su biciclo están ahora mismo por la motocicleta.
¿Estas personas tienen antecedentes? Así mismo, el propietario de la vivienda tiene antecedentes por violencia familiar. Y también fue encontrada sustancia estupefaciente, presunta cocaína. Así mismo, señor. En instantes les hablamos acerca de este otro siniestro que se producía en horas de la tarde en zona de la Costanera, específicamente ya en un sector que linda con la Chacarita, en donde la desesperación por sobre todo se adueñó, se apropió de los pobladores, teniendo en cuenta que temían que el fuego se extendiera a sus precarias viviendas. Pero ahora sí, tenemos que hablar de este siniestro que se produjo en el barrio San Vicente de nuestra ciudad capital, específicamente sobre la calle Batilana. Ustedes van a notar que cuando comenzaba el siniestro, una densa humareda negra empezó a cubrir no solo el cielo, sino gran parte de nuestra ciudad capital. A partir de ahí saltaron todas las alarmas, todas las alertas, e inclusive bomberos voluntarios que estaban trabajando en el área forestal, sofocando también las llamas, tuvieron que abandonar ese servicio para concentrarse en el barrio de San Vicente, en donde ardía en llamas a esa hora de la mañana, cerca de las 9 aproximadamente, una fábrica de textiles conocida, por cierto. Estas son imágenes, las primeras de nuestro equipo periodístico cuando llegaba al sitio. Y atención, porque ese es el lugar en donde se concentró el fuego. Fuego que en principio se inició en la parte delantera, y eso ya fue confirmado en horas de la tarde por las autoridades de la Municipalidad de Asunción. ¿Cómo se inició el fuego? De esta manera, un cortocircuito, al parecer, en el área de informática hizo que los conductores se encendieran rápidamente el cielo raso. El cielo raso comenzó a derretirse y ese líquido también iniciaba el fuego. Teniendo en cuenta que existen reglamentaciones que prohíbe el uso de este material por el PVC altamente combustible, es hasta ahora el único cuestionamiento que hizo la municipalidad a través de su dirección de siniestros con respecto a alguna ordenanza en cuanto a las medidas de prevención de incendios. Después, inclusive, el sistema de evacuación funcionó de manera correcta. Habían de entre 15 a 20 personas a esa hora cuando empezaron a trabajar los bomberos voluntarios. El fuego se extendió rápido, porque desde la parte delantera ustedes van a notar las imágenes captadas desde el dron. También hablamos del tinglado que empieza a construirse en la parte de atrás. Prácticamente es una estructura que toma una cuadra entera, es decir, 100 metros cuadrados aproximadamente según una estimación. A partir de ahí el trabajo se concentró en el área en donde había una mayor cantidad de material combustible, es decir, las telas ubicadas en el gran depósito e inclusive ropa terminada. De hecho, en un recorrido que hicimos rápidamente en el interior pudimos notar una gran cantidad de trajes que se salvaron. Ahora bien, destacar el trabajo de, bueno, es ese sector el que se salva de ser incendiado también. Allí nos llegaron las llamas y a partir de ahí nosotros empezábamos a captar también el fuego desde adentro, porque todavía había unos conatos de incendio, los bomberos trabajaban. Logramos acceder a la zona cero, el lugar en donde inclusive la intensidad del fuego hizo que
el área se derrumbara. Esto ya era aproximadamente las 12:30 del mediodía. A esa hora el mayor riesgo que se tenía es de que la estructura se venga abajo por completo, pero ya no existía la posibilidad de que el fuego se reavivara o se extendiera a viviendas contiguas del barrio San Vicente, prácticamente rodeada de casas, toda esa estructura, tanto en los laterales como en la parte delantera y en la parte posterior, rodeado de viviendas que estuvieron comprometidas y viviendas cuyos propietarios también se prestaron al trabajo de los bomberos, no solo ayudándoles con elementos de la casa, sino abriendo las puertas para que pudieran intervenir, inclusive subieron a los techos de las casas contiguas para abrir boquetes y combatir al fuego de manera directa. Esto es peligroso, se puede caer para acá. Yo soy el dueño. Mire, yo estaba en mi oficina, estaba solo, hace 2 horas más o menos, y siento un ruido bárbaro. Y salgo para ver y no veo a nadie, veo humo. Y fui a otra sala de reuniones para abrir la ventana, para que salga el humo. Cuando me doy vuelta, viene y me tira, no puedo respirar, no puedo gritar, no puedo hacer nada. Y acá quedo. Y entonces grité socorro y mi hija me escuchó. Ahí subí, sí, estaba adentro, fue el último en salir. Pero no sabía lo que pasaba, ni me avisaron. ¿Cuántas personas estaban adentro? Y ya no sé, adentro somos muchos, pero 20 por lo menos tiene que haber. 20 personas trabajando en el lugar. No, más, con el depósito más, 30, 35. El más jodido fue yo, que salí con la garganta que yo pensé que... ¿Le afectó un poco? Sí, pero no, gracias a Dios no. ¿Y en qué zona fue eso que usted escuchó esa explosión? No sé, y todo traje, todo estela, trajes. ¿Hace cuánto que se dedican a esto? 40 años. Si fuera joven, me hubiera asustado mucho, ahora no. Porque los problemas que se arreglan con plata no son problemas. Problemas son aquellas cosas que no se arreglan con plata. Muerte, esas cosas. Y vamos a seguir trabajando, eso seguro. Vamos a arrancar con más fuerza todavía. Bueno, más tarde nosotros ingresábamos al área, al sector en donde se produjo la mayor cantidad de fuego. No es el área en donde se inicia el fuego, porque ya posteriormente se confirma que todo inicia en la parte de adelante de esta estructura, es decir, por el acceso principal. La segunda planta, un área de informática específicamente, fueron muy claros con respecto al lugar en donde se originó el siniestro. Estas son vistas desde adentro y desde adentro logramos confirmar en ese momento, cerca de las 12:30 aproximadamente, que el fuego ya fue controlado, que ya estaban atacando solo algunos foquitos de incendio y que ya no había riesgo de expansión. Del sur trabajan acá y tienen que ir otra vez. Sí, tenemos que ir a los incendios forestales posiblemente después, entonces vamos a ver qué es lo que indica la comandancia después para poder seguir trabajando. ¿Hace cuánto que están trabajando así en tiempo? Y hace rato ya. ¿Cuántas horas ya trabajaste? 3, 4 horas seguido. Más los forestales. Y hoy serían 13 días. 13 días. Mira, más de 5 días, 13 días. Y a ver, las chicas. Ya me parece que las chicas son más fuertes que ustedes. Sí, y aparte son el 60%. ¿Hace cuántos días? Desde el domingo. Sí. Sin descansar. ¿Y cuál es la hora ahora? ¿Qué? Ah, no, vamos a Villa Oliva. Nos vamos a Villa Oliva. Villa Oliva, todo completo. Directo. No, vota de capitán, vota de capitán. La pregunta es obvia, ¿en qué momento empiezan a sentir el cansancio o la adrenalina no les permite sentir? La adrenalina no baja, nos mantenemos full, hidratados, alimentados y así. Ahora nos toca ingresar nuevamente. Ya con los ojos bien abiertos, sí. Fuerte No, y se duerme una hora y de mañana ya se vuelve. Se vuelve en la madrugada más o menos. Dormí 12 horas y después te vas. ¿Están enfriando ahora? Enfriamiento. Matando la parte que se prende, enfriamiento. Ay, eso es lo que vamos a atajar con esta de mayor caudal. Nos refirieron que estaban aproximadamente 15 personas y que esto se origina, justamente a pesar de que pensamos que era al revés, se origina en el frente de este depósito que estaban ubicadas las oficinas informáticas. Acá se va para atrás. La ventana que se ve, que tiene ahí arriba hacia la izquierda, que tiene humo y que ahora por también trabajo de bomberos, la parte metálica está un poco desprendida. Ahí estaban equipos informáticos y el área informática. Aparentemente inicia el fuego ahí, por lo que nos refirieron. Esto se propaga por un tipo de material aislante que tenían en el techo, es un tinglado, hay que recordar eso, y un cielo raso de PVC, que de hecho ese material está prohibido según la ordenanza 468. Entonces usan extintores
empieza a derretirse el plástico del PVC, de ese tipo de material, eso se derrite y está a mucha temperatura, y lo que hace es que cualquier otro tipo de componente combustible que esté en los alrededores y que tenga esa gota se empieza a prender. Bueno, destacar también el lado humano del trabajo de bomberos y por sobre todo aquellas palabras que daba y fueron bien recibidas inclusive por los propios voluntarios, el propietario de esta empresa, en cuanto a la responsabilidad social del mismo para con sus funcionarios, que eran unos 15 en total a esa hora y en ese momento que se salvaron. En otro orden de cosas, pero hablando siempre de la misma cosa, los incendios, mencionamos que causó un gran susto hoy en horas de la tarde en zona de la Costanera, porque estas llamas que están observando ahora estuvieron a punto de ingresar a viviendas precarias, por cierto, de ese sector que colinda con la Costanera de Asunción. Por momentos el fuego fue intenso, destacar el trabajo de todos los vecinos que con baldes cargados con arena y así también agua sofocaron las llamas. Existe una especie de barrera natural, lo que anteriormente era un cauce hídrico, una vena de algún arroyo que desembocaba anteriormente en el río, ahora realmente un verdadero depósito de basuras. Sirvió en ese momento de barrera natural para evitar que el fuego llegue a esas casas que les mencioné al inicio de estas imágenes. No obstante, horas después llegaron los bomberos de la Policía Nacional y se nota y se escucha inclusive en el ambiente el momento en el cual desesperados algunos pobladores con pequeñas mangueras, las no aptas inclusive para este tipo de intervención, intentaban sofocar las llamas. Bueno, de esta manera destacar el trabajo de los vecinos. Posteriormente, ya cuando prácticamente todo el fuego se extinguió y llegaron los bomberos de la Policía Nacional para calmar o darle un cese definitivo al fuego que tras la intervención de los voluntarios, en este caso de la Policía Nacional, ya no hubo un peligro de expansión rápida del fuego a esas viviendas. Bueno, atención a la siguiente información que les vamos a comentar porque además de ser preocupante, es un dato que debemos manejar. Según meteorólogos, no vamos a tener lluvias de importancia por lo menos hasta el mes de marzo. Esto fue afirmado hoy por la Dirección de Meteorología dependiente de DINAC ante una reunión entre la plana de autoridades, todos los entes involucrados en la mitigación de los incendios, en la prevención y en la rápida acción. Lo que se busca ahora es establecer una hoja de ruta acerca de la forma en que se debería actuar rápidamente. Se establece como un proyecto de ley el que se está elaborando en este momento, encabezado por Emergencia Nacional, para de aquí en adelante definir mejor los roles de quienes deben actuar rápidamente. Las lluvias continúan siendo deficitarias hasta prácticamente mediados del mes de marzo, según lo que nos indican los centros mundiales del clima, y por ende estas condiciones van a continuar latentes hasta ese periodo. En síntesis, en estas dos próximas semanas aún continuaremos con altas temperaturas. ¿Podrías acercar un poco el precipitaciones del tipo chaparrón nada más y vientos de intensidad moderada del sector norte. ...37 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital.
La información nos lleva en vivo e indirecto hasta Alejandra Pereira, que ya nos comenta ella acerca de los entretelones de este operativo que se denominó Pasonjú. A ver, Ale, comentanos por favor, bienvenida. Gracias, Carlos. Un renovado saludo para todos. Y a través de una conferencia de prensa, quien estuvo presente también en ese momento, el comisario Nimio Cardoso, jefe de antisecuestro de la Policía Nacional, y también el fiscal Federico Delfino, hablaron acerca de dos nuevas detenciones referente a este procedimiento denominado Pasonjú. En este caso tenemos que hablar de las identidades de las personas, muy jóvenes por cierto. Hablamos de Carlos Salinas, de 20 años, y Damián Herrera, de 22 años. Este último es hermano de Merced Daniel Herrera, que fue detenido el pasado viernes. Según las autoridades, ellos están sindicados de ser los autores de 11 crímenes aproximadamente. Entre ellos tenemos que destacar el secuestro y asesinato del ganadero Milciades Barbosa y también de Mario Fabio López. Este hecho que ocurría en la zona de Villaú en diciembre del año pasado. Y también hablaban de otros hechos de secuestro, hablaban de extorsiones y demás asesinatos. En poder de estas dos personas fueron halladas varias armas que también ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el peritaje. Vamos a escuchar lo que mencionaban en este caso el comisario Nimio Cardoso y también el fiscal Federico Delfino. Las personas detenidas son Damián Herrera González, de 22 años, y Carlos Salinas, de 20 años. Estas personas son parte de la estructura criminal, que eran 3 que estuvieron realizando esos hechos. Se le atribuye, según informes de inteligencia, más de 11 casos de homicidios y casos de sicariato. Lo que sí tenemos judicializado son el primer caso, que fue el sicariato que le hicieron a alias Tocain. Alias Tocain era una persona conocida en la zona de Villaú como uno de los sicarios del clan Zamora. El 23 de diciembre ocurrió eso. En esa oportunidad a esta persona se le robó el arma, y esa arma robada fue la que se utilizó para el doble homicidio del señor Barbosa y su secretario. Eso lo tenemos científicamente comprobado por el sistema IRIS de la Policía Nacional. Posteriormente, el 27 realizaron un doble homicidio también en la misma zona. El 21 de agosto del año pasado realizaron un doble homicidio de unas parejas de ancianos. Y por último, tenemos otro caso de homicidio en Pasonjú, donde el 23 de diciembre. Lo importante que tenemos que recalcar es, aparte de que estas personas están vinculadas al caso investigado, también se encontró en poder de ambas personas, cada una un arma, un arma marca Glock y el otro Taurus. La pistola marca Taurus ya tenemos identificado por lo menos la presunción, hasta que IBIS no nos confirme el 100%, era el arma que se utilizó para el doble homicidio de los Barbosa. La detención en horas de la tarde, de la siesta, de 2 personas vinculadas a varios hechos punibles graves ocurridos en la zona de Concepción y Amambay, específicamente hacia la ciudad de Villaú y colonias aledañas, así como también parte del departamento de Amambay. Estas personas están vinculadas a varios hechos de sicariato, específicamente el homicidio en fecha 23 de diciembre de alias Tocain, así como también la privación de libertad y posterior homicidio del señor Barbosa y su secretario, ocurrido también en diciembre del año pasado, y del secuestro del ciudadano apellido Cabañas, también ocurrido en esa misma zona del país. Luego de varios trabajos investigativos que vinimos realizando coordinadamente desde la capital del país, junto con los colegas y agentes policiales afectados a la investigación que se encuentran en la zona norte, pudimos dar con este resultado ampliamente satisfactorio de desmantelar a un grupo de sicarios de una conocida banda criminal que opera en esa zona. Estas personas que fueron habidas el día de hoy van a ser en las próximas horas imputadas por varios hechos punibles y en varias causas por los colegas que se encuentran en la zona norte del país. El fiscal Federico Delfino también mencionaba que ya desde el Ministerio Público se encuentran tras las
personas que son las que contrataron a estos sicarios, por lo que no se descartan que haya más personas que formen parte de este grupo criminal. Por de pronto, ellos van a permanecer en el Departamento de Investigaciones de Concepción, ya a disposición también de las autoridades, Carlos. Bien, excelente. Ale, gracias por este reporte. Buenas noches. Gracias, buenas noches. De hecho, importantísimo este procedimiento de haber desbaratado a este grupo criminal, sicarios ellos, en algunos casos donde ocurrió el secuestro, la extorsión, y en otros donde existe un mandante, gente que los contrató, que pagó por matar a alguien. Esa es la información que hoy la policía pretende sustraer de esta gente y poder tener también a aquellas personas quienes fueron las responsables ideológicas de estos más de 12 crímenes ocurridos en la zona norte del país. Y vamos a seguir hablando de los sucesos acontecidos en la zona norte del país, puntualmente en el distrito de Loreto, esto en el departamento de Concepción, donde un grupo armado de 4 a 5 personas totalmente encapuchados llegaron hasta un establecimiento ganadero y faenaron 13 animales vacunos. El hecho ocurrió en horas de la noche de ayer martes en el interior del establecimiento ganadero denominado Rancho 7, decíamos en el distrito de Loreto. Los delincuentes llegaron, maniataron, metieron en el interior de una pieza, de una habitación, a todos los trabajadores de este establecimiento y terminaron matando, faenando a 13 animales vacunos. Se retiraron en el transcurso de esta mañana, según las víctimas de los atacantes. Estos se hicieron o se presentaron al menos como integrantes de la agrupación campesina armada. Ustedes ya saben que esta agrupación, según nuestras autoridades, desapareció, pero sin embargo cada tanto están reapareciendo, aunque de momento dicen que pueden ser grupos de avigeos que simplemente están invocando el nombre del desaparecido ACA. Bueno, vamos a actualizar los números, las estadísticas que refieren a la situación actual del COVID-19 en nuestro país a través del último tuit que emitió el Ministerio de Salud en su cuenta oficial. El informe habla de lo siguiente: hoy 19 de enero procesamos 13.030 muestras, el número realmente récord, reitero, 13.000 muestras de COVID-19, de las cuales 6.700, estamos hablando de prácticamente la mitad, prácticamente la mitad, positivos. Total de confirmados hasta el momento 516.555, esto obviamente desde marzo del 2020. En este tuit, en este hilo, obviamente desglosamos otros datos que hablan de los detalles. Lastimosamente hablamos de 21 fallecidos, totalizando 16.887, y estas son las franjas etarias de 20 a 39 años. Hablamos de una franja sumamente joven. 2 fallecidos, 2 con dosis completa, en el caso de 40 a 59 años, una dosis completa, y una persona no vacunada. 60 años y más es la franja etaria más afectada, 17 casos, 5 con dosis completa, 4 con dosis incompleta, y el mayor número de no vacunados. En cuanto a fallecidos en la fecha de hoy, más datos hablan de la cantidad de internados: 526 internados, de los cuales también 113 se encuentran en unidad de terapia intensiva. De esos 113 que están en unidad de terapia intensiva, que son los cuidados más complicados, hablamos de 55 personas, el número mayor de no vacunados, 39 con dosis completa y 19 con dosis incompleta. 2.555 recuperados, ese es el número positivo de la fecha, sumando así más de 455.000 casos en la fecha de hoy. Y estos datos también que refieren al informe de fallecidos, que contemplan el sexo, así como también su distribución geográfica.
por sexo, 12 mujeres, 9 varones y de las diferentes comunidades: Alto Paraná, Asunción, Caguazú, Concepción, Central, Cordillera, el departamento de Itapúa, el departamento de Misiones también y por último la zona de San Pedro. Insistir en el número inicial, 13.000 muestras que se realizaron en la fecha de hoy, de los cuales más de 6.700, digo el número exacto, 6.760 dieron positivo, número elevadísimo, número récord en nuestro país. Bueno, mucha atención con el dato que les vamos a contar, porque siempre vemos a una cantidad inmensa de trabajadores delivery sobre motos, muy apurados ellos, y también con muy poco respeto a las normas de tránsito. Y hoy les vamos a contar el sistema en el cual trabajan cuando están dependiendo de una plataforma internacional para estar operando como deliveries de supermercados, de restaurantes, de locales gastronómicos y de otro tipo de establecimientos. Porque según lo que cuenta el sindicato de trabajadores de motocicletas, o sea, los deliveries, es bastante preocupante la situación por la que están atravesando. Rápidamente las placas para analizar la situación en la que se están encontrando en este momento. La primera habla de cómo trabajan ellos con estas plataformas internacionales. De la siguiente manera: un trabajador delivery, al hacerse socio de esta plataforma, va escalando de acuerdo a la cantidad de viajes. A mayor cantidad de viajes, uno se eleva de categoría. ¿Cómo se eleva de categoría? Con la velocidad de entrega de los viajes. Gana más dinero el que realiza más entrega, y esta es una plataforma dirigida especialmente a gente joven, dicen los miembros del sindicato. También se exige una dependencia. Si el trabajador no está conectado constantemente a la aplicación, o sea, disponible, recibe muy pocos pedidos al estar realmente en línea, al momento de recibir esas notificaciones para ir comúnmente a los locales gastronómicos a hacer los traslados. Porque finalmente los deliveries que trabajan dependiendo de estas plataformas son como intermediarios entre el local, el comercio y el cliente final. Siguiente placa para ver más datos bastante preocupantes acerca del tema de los deliveries. Y hablamos de los pagos. ¿Cuánto cuesta cada viaje? Un promedio de hasta 4.000 guaraníes. Esta es la distribución: 40% para el trabajador y la plataforma se queda con el 60%. Pero vean esto, 3.000 guaraníes más si el repartidor, si el delivery se anima a acudir en horarios pico para acudir más rápido y hacer llegar de forma más rápida el pedido. Y esto sí que es preocupante, 3.000 guaraníes más por entrega en caso de tormenta. Ya estuvimos registrando muchísimos casos de trabajadores que estuvieron heridos o incluso han perdido la vida sobre motocicletas en tiempos de tormenta. Nos preguntamos, ¿será que 3.000 guaraníes vale la pena para arriesgarse y someterse a exponer la propia vida para ganar unos guaraníes de más? Bueno, esto es lo que ofrece una plataforma internacional para estar trabajando con los deliveries en nuestro país. Siguiente placa para ver el desglose de cuánto se gana, cuánto se recauda por día. Hay un promedio de 150.000 guaraníes por día, y esto solamente si el trabajador está conectado por 12 horas en todo el día, y dentro de estas 12 horas nos comentaron los miembros del sindicato, se trabaja un promedio de solamente 4 horas entre ida y venida y recepción de los pedidos. ¿Qué se hace en las restantes 8 horas? Estar conectado constantemente. Por eso es que finalmente, si bien se vende la idea de que existe una relación de trabajo independiente, emprendedora, lo que realmente ocurre es que existe una relación de dependencia, porque el trabajador debe estar permanentemente conectado a través de la aplicación para poder recibir los pedidos y acudir a hacer las entregas correspondientes. ¿Cuánto dinero saca un trabajador al mes con esta situación? Vamos a la siguiente placa para ver el promedio de recaudación. 4 millones de guaraníes señala, pero este salario que uno va acumulando día a día se debe restar gastos muy importantes, como por ejemplo 1 millón de guaraníes en combustible, la propia moto que cada trabajador debe poner como capital, eso no le pone la aplicación, el mantenimiento de la moto y también un flujo de caja en efectivo.
que debe manejar cada repartidor al momento de hacer las entregas correspondientes. Y por supuesto recibir este tema del vuelto y datos que tienen que ver con el momento de la entrega. Ahora bien, la pregunta es ¿qué vinculación laboral o qué seguridad laboral se tiene entre el trabajador, porque el delivery es un trabajo, y el patrón, que finalmente es la aplicación? La siguiente placa nos va a hablar de algo preocupante, la desvinculación. ¿Qué pasa cuando la aplicación bloquea directamente al trabajador? En ese momento se produce la desvinculación, que es algo totalmente irregular, dicen los miembros de este sindicato de deliveries, que afirma a su vez que comparando las plataformas internacionales que trabajan en Paraguay a las nacionales, hay una diferencia enorme, porque las nacionales sí están trabajando en favor de las personas que se dedican a la labor de entrega. Así que hay que hacer esta salvedad, nos dicen los miembros del sindicato, aunque todavía hay que mejorar muchos puntos. Siguiente placa, nada más como referencia. Un servicio de entrega de comidas en Brasil es Uber Eats. Esta empresa anunció su retiro a partir del mes de marzo del territorio brasileño, que sabemos que es inmenso, por dos razones. Uno, por la enorme competencia y la gran cantidad de empresas de delivery que existen en este país, y por otro lado una ley sanitaria que exige a los trabajadores recibir de parte de la empresa, en este caso del empleador, que es reconocido por esta ley, una serie de medidas, como por ejemplo establecer un pago por algún tipo de accidente, el pago por seguridad social y también un pago de compensación en el caso de que el trabajador adquiera COVID y no pueda acudir a su puesto laboral. También establece algunos puntos de referencia como lugares de descanso y también la provisión de elementos básicos, como por ejemplo el tema del alcohol, el tapabocas y agua. O sea, estamos hablando de una empresa formalizada prácticamente como una empresa física que debería adecuarse. Ante esta situación, Uber Eats, esta empresa internacional, decidió abandonar territorio brasileño. Lo concreto, en el caso de Paraguay, ¿qué están pidiendo los trabajadores de deliveries? La creación, la elaboración de un proyecto de ley que hable de formalizar a la gran cantidad de trabajadores y por otro lado hacer que estas empresas virtuales empiecen a operar de forma legal a nivel Paraguay, ya que provienen del extranjero. El algoritmo entró en un mercado laboral y no cumple ningún artículo del código. Y atenta hasta inclusive contra la Constitución, ¿verdad? Porque la Constitución primero defiende la vida y estas plataformas no se hacen cargo ni de los accidentes, ni una responsabilidad social, y no nos reconocen como trabajadores. Ellos no nos nombraron socios colaboradores según la nueva pirámide de Kelsen virtual, ¿verdad? Su sistema está por encima de la Constitución y por encima del Código Laboral. El compañero está desprotegido, no tiene futuro, no tiene jubilación, no tiene nada, absolutamente nada. La precariedad que tenemos, la falta de empatía y la inseguridad, somos mujeres. Trabajamos en la calle, trabajamos en nuestra casa. Nada, queremos simplemente concienciar que nos vean como seres humanos, que estamos haciendo un trabajo, no es que venimos a pedir más de eso, simplemente que nos vean como trabajadores, que nos respeten como trabajadores. Y es muy importante hablar de este tema porque ante la falta de trabajo o ante la falta de circulante de dinero, muchas personas se están dedicando en un tiempo extra a hacer estas entregas y depender de estas plataformas internacionales. Están afiliadas 300 personas a este sindicato, pero se calcula que son más de 6.000 a nivel país los que están dependiendo de este tipo de plataformas. Mañana estos representantes van a visitar el Congreso para reunirse con los parlamentarios y exponerles este grave problema. Seguimos hablando de deportes y de una mujer que marcó nuevamente historia. Hablamos de la piloto paraguayo Andrea Lafarja, quien vino hoy a Canal 9, nos visitó y nos comentó un poco de esta increíble experiencia en donde dejó en lo más alto la bandera paraguaya. Let's go, girls. La piloto paraguaya que hizo historia al culminar por segunda vez en la carrera más difícil del mundo como es el Rally Dakar, visitó los estudios de C9N y del SNT.
Andrea Lafarga agradeció el apoyo que tuvo de parte de la afición deportiva, como también de la prensa en general. No, muchísimas gracias. Yo sí que le tengo que agradecer a ustedes porque realmente el periodismo se portó muy bien conmigo. Además todavía a este canal, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Y cómo yo no voy a hacer un Zoom si es que puedo. Claro que sí, porque les conviene a ustedes, a mí también. Yo también quería que se sepa lo que nosotros estábamos haciendo, lo que estábamos representando, ¿verdad? En esta oportunidad, Lafarga terminó la competencia en el puesto 55 de la clasificación general, luego de capear varios momentos complicados por problemas mecánicos. La paraguaya hizo un balance tras su segunda participación en el Dakar, recordando que la primera había sido en tierras peruanas en el 2019. En el 2019 fuimos a Perú, era la primera vez, ¿verdad? Sí. Pero esta segunda vez fue distinto porque yo ya me fui distinta también, me fui distinta mentalmente. Sí. Y yo creo que eso también se transmite, ¿verdad? Y las ganas que yo tenía también y el honor que yo tengo de representar a mi país, realmente se dio cuenta la gente capaz y se enganchó. Lafarga en las dunas de Arabia Saudita contó con el acompañamiento de un experimentado navegante como el argentino Eugenio Pachu Arrieta, quien naturalmente fue clave para completar la vuelta al cabo de 12 duras etapas. El otro paraguayo que arrancó el Dakar en la categoría cuatriciclos es Nelson Sanabria, quien lastimosamente tuvo que abandonar la competencia debido a un accidente que sufrió su padre. Bueno, la Unión Industrial Paraguaya rechazó a través de su titular el proyecto que pretende introducir modificaciones al régimen de turismo comercial, esto en las fronteras y acá en Ciudad Capital Asunción. La normativa que está proyectada para su estudio en la Cámara de Senadores a través de una convocatoria fue presentada por la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este y el Centro de Importadores del Paraguay. Para el ingeniero Enrique Duarte, que es el titular de la UIP, además de significar una reducción en el ingreso de impuestos para el Estado, dice él, esto va a significar también una situación que va a propiciar el contrabando. La ley dice que es exclusivamente para vender a los extranjeros, pero no olvidemos de que dicha situación, dichos precios, dichas condiciones de precios hacen que esas mercancías permeen a todo el mercado nacional. ¿Y qué significa eso? Van en contra de lo que es la producción industrial, van en contra de aquellos importadores, no voy a decir formales, que trabajan dentro de las normas y leyes que el país tiene, va en contra de la generación de empleo, al ir contra la industria, ver contra estos importadores que trabajan dentro del marco de la ley y que tienen empleados formales. Nosotros sabemos bien que en la zona fronteriza gran parte de los empleados son, inclusive por ejemplo en Ciudad del Este, son brasileños que ni siquiera están dentro de la seguridad social paraguaya. Entonces nosotros tenemos que defender nuestra economía y después por otro lado, esto generaría una caída en la recaudación.